Ahora Ahora. sí. Hola, Jaime. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Aquí lista para aprender contigo un ratito, que tenía un montón de ganas ya de comenzar a hacer esto hoy. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy que se va conectando la gente un poquito. Nada, simplemente un mini resumen. Es que estamos con Jaime Olivos, que, bueno, es el interlocutor de Neurosimple, que nos ayuda mucho a conocer muchos conceptos que quizá a las personas que no estamos tan dentro del estudio se nos hacen a veces un poquito difíciles y él consigue traérnoslo a un lenguaje mucho más sencillo. Y, y hoy en particular, bueno, bienvenido a Isima en Podcast. Un placer tenerte aquí. Y hoy en particular, Jaime nos va a explicar un poquito cómo funciona nuestro cerebro, de qué partes se compone y cuáles serían los neuroquímicos que lo forman y cuál es esa capacidad de neuroplasticidad que tiene gracias al funcionamiento a través de redes. El cerebro no funciona como partes por separado, sino que el cerebro funciona como un todo en completo. Y además de esto nos va a explicar cómo esta filosofía oriental, que viene de mucho tiempo atrás, cómo serían las prácticas meditativas, mindfulness, yoga, que son temas que estamos muy acostumbrados a tratar aquí, nos ayudan y nos han ayudado siempre, ahora con base científica, pero también lo hacían antes de que esta base pues, existiera, ¿no? Así que bienvenido y nada, cuéntanos un poquito de ti, Jaime, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Jaime Olivos, soy de Chile. Particularmente estoy trabajando lo que es esta lógica de difusión de las neurociencias. Y como bien tú lo decías recién, te hace el intento de tratar de llevarlo a palabras más simples, a un lenguaje bajándolo un poco de lo que es las nubes, como decimos, pero que no pierda este rigor científico de la importancia que va a tener finalmente para poder comprender muchos sucesos de lo que es la vida cotidiana del ser humano, pero comprendiéndolo desde lo que es la lógica de cómo da la funcionalidad a nuestro cerebro. O sea, tratamos de no perder ese foco. En eso Qué bien. particularmente. Uy, sí, porque ahora que comentas esto de la base científica, bueno, todo lo que vamos a hablar hoy, me gustaría explicarlo lo primero, ¿no? Que eres muy bueno en estudios de esto y siempre estamos buscando estudios. Cuéntanos un poco, ¿qué tipo de estudios son en los que tú te basas para traer todos estos conocimientos? A ver, yo creo que ahí claramente es importante ir haciendo una diferenciación desde lo que son estudios desde las neurociencias, pero que tengan una validez científica desde una bajada que tenga un rigor científico. O sea, hoy en día vemos muchos elementos que se llevan a cabo o que se tratan de difundir a través de redes sociales o distintas plataformas, pero que en algunos casos suenan como lindas teorías, conceptos en donde la gente a veces involucra el concepto cerebro, y eso llama mucho la atención porque se populariza un concepto y por lo tanto va a promover a las personas darle un sentido de certeza o de validez a aquello. Solo, de hecho, con el concepto neuro, ya la gente como que se engancha con ese punto. Pero no necesariamente tenemos tanta difusión con un nivel de seriedad en relación a eso. ¿Y a qué me refiero? Y un poco respondiendo a lo que tú me preguntas, eh, hay distintos niveles de búsqueda bibliográfica o de búsqueda de artículos que podrían ser referentes a ciertos puntos. Por ejemplo, en lo que es la ciencia en general, se trabaja con las Q. Las Q determina el ranking que puede tener una revista científica de distinta índole. Yo me estoy basando en lo que es salud, psicología, neurociencia, y hay desde la Q1 a la Q4, siendo la Q4 la mejor rankeada, una Q1 con peor ranking. Pero eso no quiere decir que una Q1 necesariamente no es válida, ¿no? Solamente que el nivel de el registro de la edición o de la línea editorial es mucho más bajita desde el punto de vista de tratar de encontrar cuáles son los aciertos, cuáles son los puntos de hallazgo más significativos en base a lo que fueron esos procesos de escritura o de investigación propiamente tal. Entonces, por ejemplo, si yo busco en el cielo, por darte un ejemplo, el cielo es un repositorio de investigación, no es una revista científica. Entonces, como es un repositorio, tú puedes encontrar de distintos niveles, de Q1 hasta una Q4. Pero hay otras plataformas como, por ejemplo, PubMed, que está ligado literalmente a lo que es salud,
puedes encontrar revistas o artículos que están desde el Q3, Q4 hasta una Q2. Pero no, eso te da un nivel de certeza a que el estudio se acerca, entre comillas, un poquito más a ciertas verdades. Eso no quiere decir que es una verdad absoluta. O sea, porque a veces también se critica que la ciencia queda muy en ciencia y que si lo vemos desde ese punto, invalidamos otros procesos. No, pero cuando tú le das una rigurosidad metodológica científica, tiene mayor acercamiento a una verdad que es provisoria en un tiempo determinado. Porque puede venir otro estudio que a lo mejor lo va a reafirmar o va a decir, ¿sabes qué? No, no está bien posicionado el punto de vista desde donde se plantea. Wow. Vale, genial. Es bonito, ¿no? También entender esto un poco, porque los que no estamos acostumbrados quizá a buscar con tanta rigurosidad científica, pues saber realmente cuáles son las bases a las que nos estamos ateniendo con todo lo que nos cuentas hoy. Genial. Pues si te parece, para mí la primera pregunta que tendría sería, ¿qué es la neurociencia? La neurociencia, esa es la pregunta como más poderosa. Bueno, la neurociencia es una disciplina más de lo que podrían ser muchas disciplinas que trata de comunicarse con otras disciplinas. Por ejemplo, antiguamente la neurociencia era solo una disciplina complementaria a otras, que tú podías ser, por ejemplo, médico, ligado a la psicología o a la fonoaudiología u otros tipos de disciplinas que tú podías estudiar y complementarla a lo que es tus estudios. Hoy en día hay algunos países, por ejemplo, tienen la carrera de pregrado de neurociencia. Por ejemplo, México tiene la carrera propiamente tal. Y lo que trata de centrarse específicamente es de comprender, analizar, estudiar lo que es el funcionamiento de nuestro encéfalo y más allá de nuestro encéfalo, de nuestro cuerpo, a través del sistema nervioso o de otros tipos de sistemas, para tratar de llevar una explicación de muchos procesos del ser humano hacia un punto de vista más bien cerebral. No cayendo en este juego de que el cerebro es una concentración única y que finalmente se desprende de lo que es la comprensión del ser humano, sino más bien que el cerebro es un apartado más, pero que tiene una funcionalidad muy, muy específica y muy importante en nuestro sistema en general, que nos da cabida para poder realizar distintas acciones en nuestro día a día o en nuestra cotidianidad. Desde ese punto, es muy importante comprender que la neurociencia es un marco referencial explicatorio de cómo funcionan distintos sucesos de nuestro cuerpo, como por ejemplo nuestro cerebro, y cómo aquello conlleva a nuestra vida cotidiana ciertas funciones que nosotros realizamos. Por eso la neurociencia no es un marco de intervención, no necesariamente es decir como darme la estrategia cerebral o cómo yo puedo hacer esto para generar tal cosa. No, te da un marco referencial, pero ese marco referencial te ayuda a comprender ciertas prácticas que tú haces cotidianamente. Entonces tiene más validez. ¿Por qué? Porque tienes estudios que te validan que aquello que estás realizando tiene un rigor científico detrás. Que insisto, es momentáneo, en un tiempo específico, pero se acerca más a una concentración de lo que podría ser esa verdad en ese momento específico. Wow. Y así un poquito en simple, muy neurosimple, ¿cómo funciona el cerebro? ¿De qué parte se compone? Bueno, el cerebro es un universo. Cuando uno habla del cerebro o bueno, uno debería hablar del encéfalo, porque lo del cuellito para arriba uno le llama encéfalo en general. Nosotros comúnmente le llamamos cerebro, pero si tú compones, por ejemplo, lo que es el lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal aquí en el oído, esos cuatro grandes lóbulos, más la ínsula que está aquí en el interior, que ahí siempre la gente, es importante que sepa, nosotros tenemos 5 lóbulos cerebrales y no 4, como muchas veces a veces se da a entender o se da a comprender. Si nosotros tomamos esos 5 elementos, podríamos decir que esa es la composición del cerebro. Pero si agregamos una estructura más que está acá abajito, que si uno, por ejemplo, te toca la nuca y llega hasta el final del cráneo y después toca una protuberancia, que es como una grasita que hay acá atrás, ahí está el cerebelo. Y esa protuberancia, que es una grasitud, es la que protege el cerebelo y más ese componente, nosotros todo eso le vamos a llamar encéfalo. Ok. Esto Entonces, no. cerebro y encéfalo, perdona, ¿sería lo mismo o no? O sea, el encéfalo es lo que comúnmente llamamos cerebro. Exactamente. Si nosotros consideramos todo, desde el tronco encefálico, ¿cierto? Que está acá a esta altura de lo que es el oído, más el cerebelo, nosotros todo eso le llamamos encéfalo. Pero finalmente todos comprendemos cuando hablamos de cerebro,
estamos hablando De todo. de algo general, no hay para qué ser tan específico. La composición es bastante simple, pero no reduccionista. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que es el lóbulo frontal, que es el que está más relacionado precisamente a todo lo que es la racionalidad del ser humano, lo que nos constituye como eh, seres presentes desde lo que es la conciencia, porque es la que toma la posibilidad de tomar decisiones, realizar acciones de planificación, la memoria, la flexibilidad, la adaptabilidad, o sea, distintas funciones que se escapan de otra especie. Tenemos lo que es el lóbulo temporal, que está más ligado a lo que es auditivo, al aspecto más emocional, parte del ser humano. Lo que es el parietal, que está más ligado a lo sensorial, lo somatosensorial, a lo que es el tacto, lo que es la concentración del espacio, el reconocimiento del cuerpo, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos lo que es el occipital, que está relacionado más directamente a una función en específico, pero que es muy importante, que es todo lo visual. ¿Mm? Y el cerebelo, acá atrás, está ligado con motricidad, motricidad como aspectos desde el equilibrio hasta ciertas acciones de movilidad. Por eso es importante comprender que cuando uno habla del encéfalo, del cerebro, como las personas quieran decirle, pero hablamos de aquí para arriba, no hay una concentración única en decir, el lóbulo frontal funciona de tal manera y por lo tanto ese es que está a cargo de. No, hay una conexión de muchas otras zonas que están relacionadas y en esa relación generan una condición en particular. Por ejemplo, si yo en este momento estoy hablando y estoy haciendo esta articulación, hay una área que es el área de Broca, que es muy bien conocida, que tiene que ver con la articulación del habla. Entonces podríamos decir, esa área en específico está relacionada con la articulación del habla, sí y no. Ajá. Sí, porque tiene que ver porque es el jefe que manda la señal y el decir, oye, mueve la boca. ¿Ya? Pero hay muchas otras zonas que están relacionadas para que se genere la articulación. Si bien manda la señal, es el jefe, es decir, tienes que hacer tal cosa, lo que va a generar la movilidad son muchas otras áreas y zonas que van a converger a través de distintas conexiones y redes para generar esa articulación. Como por ejemplo esto mismo que estoy haciendo en mis manos en este momento. O sea, hay una completitud en que no puede ser tan reduccionista, es decir, esta zona hace esto, por lo tanto, hace tal cosa. Como es como por decirlo, causa y consecuencia. Estímulo, estímulo-efecto. No puede ser tan básica la concentración de aquello. Claro, creo que te refieres a, para resumir un poquito, sería como, no podemos resumir a que hay una cosa encargada de algo, sino que en sí el cerebro está funcionando en un conjunto. Si bien, por lo que he entendido, hay ciertas áreas que son las encargadas de emitir las señales para que eso se produzca, pero una vez lo emite, digamos que todo funciona en un conjunto para que eso se llegue a producir. Exactamente. Eso Y de hecho, cada día tú puedes ir comprendiendo más sobre el cerebro, pero entre más vas leyendo, como dice esa frase, entre más sé, siento que menos sé, el cerebro es así. Vas leyendo cosas, vas leyendo artículos, alguna evidencia y te vas dando cuenta que reafirman ciertas cosas, pero lo que más se ve es que se empiezan a incorporar que otras áreas más otros componentes van generando una reproducción de ciertas zonas en el cerebro. Y eso es lo bonito que pues, nos va a llevar a otro tema que es la neuroplasticidad, porque si fuese una zona que está a cargo de algo, o sea, si tú tienes un nivel de afectación, cuando hablo de afectación hablo de un traumatismo, de una infección o de algo particularmente que podría ser algo biológico en el ser humano que viene como una condición, no tendríamos la capacidad de plasticidad. ¿Mm? Entonces, cuando hacemos una reducción de aquello, caemos inmediatamente en lo dogmático, en la verdad. Y ahí es peligroso, siento yo. Y esto porque, o sea, porque es que esta capacidad de red que existe en el cerebro nos ayuda a la plasticidad. Es porque si no hubiera esa capacidad de red, si se corta un circuito, no hay manera de que pueda salir por otro lado, o porque es realmente esta conexión que tú estás haciendo. Porque, a ver, eso es lo bonito que tiene la comprensión cerebral, porque, por ejemplo, nosotros tenemos, bueno, generalmente tú en los libros, en distintos aspectos que tú puedas leer, vas a encontrar que dice
tenemos más de 100.000 neuronas con más de 100.000 trillones de conexiones entre ellas. Es como una palabra clásica que se utiliza. Pero eh, ese concepto es probabilístico, porque de hecho no sabemos cuánto tenemos de neuronas específicamente en nuestro cerebro. Por lo tanto, no podemos tener una noción necesariamente absolutista para poder decir esto conlleva tal cosa. Esa conexión o esa probabilidad de neuronas es, como dice la palabra, una probabilidad. Y al ser de esa manera, nosotros podemos empezar a comprender que el cerebro tiene múltiples conexiones. Entre mayor niveles de conexiones neuronales nosotros tengamos, mayor es el tránsito de información, tanto motor como sensorial, o como por ejemplo de información, que va a estar relacionada y que se va a ir comunicando de una zona con otra zona. Y eso nos va a llevar a tener una comprensión mucho más acabada de cómo el cerebro no funciona desde un componente único, sino que funciona a través de redes. Esas redes quieren decir que tú puedes tomar distintos caminos para llegar al mismo sustento. Por ejemplo, y eso se lo digo mucho a mis estudiantes, sobre todo cuando hablamos aspectos de la educación. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo una clase, lo típico, en una diapositiva, en PowerPoint o proyecto algo, además mi voz, además integro imágenes, además integro que generen alguna actividad a través de sus manos, le llamamos lo táctil o lo kinestésico, como quieran decir. Eso quiere decir que el canal sensorial que está utilizando esa persona podría ser tanto visual, auditivo, ¿cierto? A través de lo táctil. Y si queremos agregar otros sentidos desde la propiocepción o desde la manipulación de ciertas coordinaciones motrices, nos va a llevar que esos canales están yendo a distintas áreas o a distintas cortezas de nuestro encéfalo. Entonces, supongamos que yo tengo algún nivel de afectación traumática a nivel del occipital, va a generar que posiblemente ciertas condiciones visuales se vean interrumpidas. Pero esa clase, tú además la escuchaste, además la realizaste y por lo tanto te generó otros canales sensoriales de integración. Es ahí cuando nosotros hablamos que el cerebro, dependiendo de dónde esté la información, es decir, en qué parte de la corteza esté, tú le puedes dar una utilidad y eso se va a integrar con otras zonas. Por lo tanto, ahí hay un elemento de plasticidad. En la plasticidad no es una rehabilitación, no es una acción externa al ser humano, es una condición natural del momento en el cual yo estoy haciendo algo ya. O sea, es parte del aprendizaje. La plasticidad cerebral es ya aprender. O sea, no es una acción de, insisto, de rehabilitación. Muchas veces la gente cree que cuando uno habla de eso, de plasticidad cerebral o neuroplasticidad, es decir, tuve un accidente o tuve un deterioro en esto, por lo tanto tengo que tratar de compensar aquello, ¿no? Sencillamente con aprender, tú estás ya haciendo neuroplasticidad porque tienes distintas zonas que está guardando la información. Entre más canales tú tengas, mayor es la probabilidad de que esa información o ese aprendizaje se consolide y por lo tanto, si lo pierdes en algún momento, hay otra zona que te puede ayudar a concentrar esa información. Wow, wow. Porque si hablamos de plasticidad, sería hablar de la capacidad que tenemos de crear nuevas conexiones neuronales. Sí, a ver, cuando nosotros hablamos de plasticidad, bueno, primero el cerebro lo que trata de hacer es reorganizar ciertas conexiones neuronales, tanto a nivel funcional o estructural. Cuando uno habla de funcional, es decir, que si, por ejemplo, hay una área que está relacionada con cierto punto y esa área se ve afectada hasta por un deterioro natural de lo que son los pasos de los años, podría haber otra área que podría compensar aquello. Ahí hay una reorganización funcional. Distinto es que un área en particular tiene un deterioro o tiene una afectación, llamemos, insisto, un traumatismo, podría ser a través de rehabilitación, no por Espíritu Santo, no por milagro, sino por una acción consciente del ser humano en querer generar un cambio, va a haber otra zona o otra área que se podría hacer cargo de aquello, pero no al 100% como lo realizaba, pero podría compensar en las circunstancias. Esas son como las dos grandes áreas de la neuroplasticidad, a nivel funcional y a nivel estructural. Y ahí, bueno, se desprenden muchas otras que podrían estar relacionadas. Wow, qué interesante. O
sea que, claro, no es solo porque muchas veces sí tenemos el concepto de neuroplasticidad como esa capacidad de transformar las vías que estamos utilizando en nuestro cerebro. Y claro, no es solo eso, sino es simplemente, ahora entiendo, ¿no? El simplemente hecho de aprender hace que, ahora entiendo a lo que te refieres con la neuroplasticidad, claro. Wow. De hecho, en neurociencia es un concepto que está bastante de moda. Se habla de la reserva cognitiva. La reserva cognitiva, bueno, es como un capital. Es como yo deposito mi plata. Si yo deposito mi plata, por ejemplo, en un banco, esa plata queda estática. Pero si yo, por ejemplo, la deposito a un fondo mutuo, o la deposito, por ejemplo, invierto con aquella y que con el tiempo vaya, en este caso, creciendo, no se genera que se deteriore finalmente ese dinero. El cerebro es lo mismo, yo tengo que invertir en aquello, no lo puedo dejar estático. ¿Eh? Desde ese punto es importante tener presente que la reserva cognitiva, por ejemplo, hay 4 o 5 agentes que son clave. La reserva cognitiva quiere decir que, por ejemplo, a través de estudios de neurociencia se ha determinado que, y lo voy a explicar y ojo cómo lo voy a decir, eh, todos vamos a tener Alzheimer. Esa es la primera consigna. Todas las personas vamos a tener Alzheimer. Pero luego voy a decir, ¿pero cómo? Porque el Alzheimer es un proceso de deterioro cognitivo natural del ser humano. ¿Ya? Que primeramente se llama deterioro cognitivo. Ah, pero yo tengo familiares que no han tenido. Sí, porque han muerto antes. Dado el componente de longevidad que tenemos a nivel mundial, Ok. o sea, tenemos más población adulta, adulta mayor, por sobre infancia, va a promover que exista mayor porcentaje de Alzheimer por un proceso natural del ser humano. O sea, la Ok. muerte natural neuronal va a generar aquello. Antes, no sé, en Chile la tasa de sobrevivencia femenina masculina era, no sé, 70 años hombre, 80 años mujer, por darte un dato muy, muy general. Hoy en día no. No, el hombre es sobre 85, la mujer sobre 85, 90. ¿Eso qué quiere decir? Perfecto, vivimos más tiempo, pero ¿qué pasa a nivel cerebral? O sea, somos más próximos a llegar al Alzheimer porque el deterioro va a llegar. Por lo tanto, la curvatura, nosotros lo que podemos hacer es retrasar esa curvatura y que solo se promueva un deterioro cognitivo, que es como, por ejemplo, olvidarme de ciertas cosas, Ok. donde dejé las llaves, no me acuerdo bien de repente del nombre de algunas personas, que son cosas de lapsus normales del ser humano. Ese deterioro yo lo puedo frenar un poco. Y ahí está el concepto de reserva cognitiva. ¿Mm? Reserva cognitiva podría ser, y algo que en todas partes tú empiezas a buscar en redes y a la gente que le gusta el tema de neurociencia o de salud o de bienestar del ser humano, ¿qué te recomienda? Dormir bien. ¿No? Dormir de 6 a 8 horas. ¿Ya? Ahí tienes una reserva cognitiva. ¿Mm? Y en REM, que sería, perdón, en el estado de vigilia, 4. Que tenemos el estado 1, 2, 3, 4 y REM. En REM es cuando nosotros movemos los ojitos y soñamos. Es muy bueno, ¿por qué? Porque consolidamos aprendizaje. No es tan bueno porque el cerebro no se apaga, no descansa. ¿Mm? Entonces, el mejor sueño es el nivel 4, cuando realmente nosotros estamos en off. Ok. Tanto mente como cuerpo está descansando. Luego tienes lo que es aprender, los desafíos mentales, realizar. No, no es lo clásico que se dice, hace puzzle, hace crucigramas. No, no, no. Estamos hablando de, por ejemplo, nuevos desafíos cognitivos. Aprende algo. No es estudiar, aprende algo. Agarra un libro. Así como tiene acceso a Internet, no solo vea redes sociales, ve otras cosas. Aprende sobre algo. Algo que sea desafiante. Por ejemplo, para mí, que es muy desafiante, es aprender un idioma, por decir. Me cuesta. Por lo tanto, para mí sería un desafío aprender un nuevo idioma. Además, nosotros los chilenos no hablamos muy bien. No tenemos muy buena pronunciación. ¿Ya? Entonces, sería todo un desafío. Ahí tú estás haciendo una reserva cognitiva. ¿Mm? Hacer ejercicio de distinta índole. Es que yo hago esto, no, haga. ¿A qué se refiere eso? Muévase. Nada más. No se ponga tan específico. No es que el ejercicio aeróbico, anaeróbico, hago esto. Todas tienen sus pros y sus contras, pero de alguna manera mueva el cuerpo. Si usted mueve el cuerpo, perfecto, estamos al otro lado. Las relaciones sociales. El ser humano es social, el cerebro es social porque eso es lo que genera distintos niveles de conexiones cerebrales. Por lo tanto, tiene que comunicarse con otros. Wow. Eso también es parte de una reserva cognitiva. Wow. Esto Ahí hemos lo que mencionado estás, 4. claro, imagino, perdona, esto, por ejemplo, las relaciones sociales tendrán un sentido de supervivencia, imagino, ¿no? En la antigüedad, el que se quedaba solo no podía sobrevivir, de ahí el exilio, ¿no?
O sea, al final, Y de hecho, si todo- nosotros, si nosotros una pregunta. tomamos en cuenta, dale, perdón. Nada, tranqui. No, una pregunta que se me ocurría, que al final un poco todas las cosas que estamos, bueno, que todos sabemos lo que tenemos que hacer para sentirnos bien, pero no sé, se me viene un poco a la cabeza que son todo cosas que son las que nos permitían sobrevivir al final y al cabo, ¿no? Y como el cerebro, con la inteligencia propia, ¿no? De que se ha desarrollado de una manera que nos permita sobrevivir mucho más, como estar con gente o comer bien, movernos, todas son cosas que eran necesarias, ¿no? Para sobrevivir hace muchos años. De hecho, ese es otro, el quinto punto de la reserva cognitiva, el tema de la alimentación. Pero ahí yo generalmente no me involucro porque siento que un área que es muy específica de nutriólogo, la nutrióloga, y además de que hay harta controversia si esto es favorable o no es favorable. Yo siento que es como ir al médico. Tú puedes recomendar a un médico y a algunos les fue bien y a otros les fue mal. ¿Mm? Es lo mismo que los ejercicios. El ejercicio, tú puedes decir, es que yo hago, no sé, ahí está leyendo alguien que puso, por ejemplo, ejercicio de fuerza. Perfecto. Pero hay gente que a lo mejor no le gusta hacer ejercicio de fuerza. Ujú, Pero como leyó que era importante hacer ejercicio de fuerza, va a empezar a hacer algo por un bien, pero no se va a sentir a ujú, gusto. Entonces ujú, tampoco es la lógica de eso en la vida, por empezar a hacer cosas por, como dicen, disciplina. Perfecta, disciplina es clave. Pero hace tu disciplina dentro del marco de lo que tú te sientes cómodo para poder hacer cosas. ujú, ¿Mm? ujú, Por eso yo siempre lo refiero y no me marco, mira, hace este ejercicio. No, mueve pues, dentro de tus posibilidades de lo que te agrada. O sea, tus capacidades de las aptitudes que tienes y por otro lado, ver y darte cuenta de qué tienes acceso y en qué te gusta. Porque si finalmente te pones a hacer cosas que no son de tu agrado por un bien, no sabemos cuánto va a durar eso. ¿Ya? ujú. No se Por está lo haciendo. tanto, ahí tienes que compensarlo desde tu contexto de lo que se te haga más agradable y sientas confort aquello. Ujú. ¿Y cómo nos pueden beneficiar las prácticas, tipo como habíamos hablado, ¿no? De meditación, de yoga? ¿Cómo nos puede beneficiar en esta reserva cognitiva también, ¿no? En esta neuroplasticidad o la conexión mente-cuerpo, ¿cómo es que realmente tiene un impacto? Es que eso yo siento que es clave porque, por ejemplo, uno de lo que habíamos también hablado antes de todo esto, por ejemplo, el mismo proceso de practicar yoga. Yo no practico yoga, te comento. Y, por ejemplo, para mí, el tema de la meditación no es un área que para mí se me acomoda como Jaime. Ujú, ¿Mm? Yo tengo que tener un mayor nivel de movilidad, más, por decirlo más aeróbica, más rápido. Pero es por un tema de gusto. Insisto con la lógica, por tema de gusto. Pero si me haces, por ejemplo, meditar, a mí me cuesta mucho poder meditar. ¿Mm? ujú, Lo tienes que entrenar, porque no llega y ubiques en un lugar, empieza a pensar, empieza a conectar. Pueden haber distintas técnicas en las cuales tampoco soy experto y tampoco conozco específicamente el área, pero cada persona se va acomodando a ciertas circunstancias derivadas de aquello. Pero, por ejemplo, la práctica de yoga, lo que dice la ciencia es que tiene muchos beneficios. Por ejemplo, hay diversos estudios eh, que, y que son dentro de un margen del 2020 al 2024, que es también importante cuántos años han pasado. Por ejemplo, hay un grosor de la corteza prefrontal. ¿Qué quiere decir un grosor de la corteza prefrontal? Solo con la lógica de la meditación, ¿ya? Y de la conexión de la ujú, mente-cuerpo. Y cuando hablamos de la mente-cuerpo, insisto, podríamos dar una explicación más transpersonal, más metafísica. Perfecto. Pero tiene una explicación que es mucho más acabada. Si tú tienes noción de lo que está pasando en tu cuerpo y no es noción de que, oh, yo creo que mi cuerpo... No, sentir tu cuerpo. Yo en este momento escucho mi voz, si pongo mi mano acá cerca del corazón, siento mi corazón, ¿cierto? Y el mover y sentir tu cuerpo realmente en lo que está haciendo genera una conciencia de la persona hacia su cuerpo. ¿Mm? Y eso determina que si yo hago aquello, podría, por ejemplo, mejorar el grosor de la corteza prefrontal. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro encéfalo, cuando yo echo de menos mis imágenes, nuestro encéfalo tiene todo lo que es una corteza de sustancia gris y por otro lado sustancia blanca. La sustancia gris es la que está en todos los bordes de la corteza cerebral, o sea, en todo lo que bordea nuestro encéfalo. Esa corteza gris, ¿qué es lo que hace? Está compuesta de mayor concentración de núcleos o de cuerpos celulares de lo que son las neuronas. ¿Y qué es lo que hace? Guardar información. Es por decirlo, en esa caja
entre más grande sea la caja, más cosas puedo almacenar. Si existe un grosor de esa corteza, quiere decir que mayores niveles de conexiones neuronales tengo. Por lo tanto, tengo más disposición a guardar más información dentro de aquella. Y eso es genial. Wow. Distinto es si tienes toxicomanías, tienes estrés crónico, ¿cierto? Y todos los otros avatares ambientales que se nos pueden presentar podrían generar a la persona que esa corteza se reduzca. Por lo tanto, puedes practicar o hacer cosas, pero la integración de esa información o de ese aprendizaje no va a tener espacio donde ir. Por lo tanto, tienes menos neuronas y las neuronas dicen, chuta, tengo esta información, ¿cuál es más importante? ¿Esta o esta? No voy a compensar, esta la dejo al lado y tengo esta otra. Pero si tienes más neuronas, puedes generar mayor nivel de redes. Y eso, por ejemplo, a través de la meditación, a través de lo que es yoga, lo que son distintas disciplinas, particularmente de concentración del ser humano con su cuerpo, nos puede promover ya un proceso de plasticidad o de neuroplasticidad en nuestro cerebro, específicamente porque le estás dando más organización y mayor nivel de capacidad sobre ti. Wow. ¿Mm? Wow. Qué bonito, ¿no? Wow. O sea, lo que hace es un poquito agrandar esta capacidad, agrandar esta corteza. Wow. Bueno, supongo Claro, que cómo se produce esto ya será una pregunta un poco demasiado, demasiado eso es extensa. particularmente a través de la neurogénesis. Tampoco Ok. es tan complejo. La neurogénesis, nosotros, a ver, primero siempre generamos neuronas durante todo el ciclo de nuestra vida. ¿Ya? Y se comprende que en la infancia y adolescencia es donde mayor concentración tenemos de neurogénesis. La neurogénesis, ¿cierto? Hablamos de nuevas neuronas. Siempre vamos a generar. Pero hay periodos sensibles, que quiere decir que hay periodos específicos en el tiempo, donde nosotros tenemos mayor o ventanas de oportunidades para acceder a tener ese desarrollo propiamente tan neuronal. Luego, desde los 24, 25 años, cuando termina de madurar nuestro encéfalo, biológicamente hablando, nosotros llegamos a la cúspide, llegamos al máximo de decir, oh, maduré biológicamente. Y que cuando tú llegas finalmente a la cúspide, después tienes que empezar a bajar. Entonces viene el declive. O sea, desde los 24 y 25 años en adelante, nosotros tenemos muerte natural neuronal. Y Podríamos tenerla. no, iba a preguntar, ¿esta desaceleración, ¿no? Esta muerte natural, ¿va creciendo según los años o es regular? Quiero decir, según me voy haciendo más viejo, cada vez sucede más rápido o es algo regular. Eso va a depender de cuánta plata tienes en el banco. Como te hablábamos Vale, ayer. dependiendo de tu Cuánta reserva reserva cognitiva. cognitiva has ido haciendo. Y de todo lo que son los factores ambientales, que ahí entra otro tema, pero eso da a mucho otro aspecto, que es la epigenética. Cómo nuestro Ajá. ADN se puede ir modificando en base a factores ambientales. O sea, no estamos hablando que el ambiente genera cambios psicológicos, sino que estamos hablando que genera cambios biológicos. Por lo tanto, si tú tuviste una buena infancia, un buen apego, tuviste una buena dieta, no tuviste un sistema de consumo, por ejemplo, de cannabis durante tu proceso de infancia, adolescencia, claramente tu reserva cognitiva va a tener mejores ventanas de oportunidades en el futuro. Okay. Y ahí es cuando estamos hablando, ¿cuánta plata estuviste ahorrando? Okay. ¿Cierto? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto invertiste en aquello? Por gente que a veces no tiene nada y hasta tiene deuda. Ok. Entonces, si Wow, tú se tienes puede. deuda, la Wow. caída. Sí, porque si tienes un apego, por ejemplo, algún tipo de apego inseguro más desorganizado, que habla de un estilo de crianza más ligada a las vulneraciones de derechos, y tenemos por otro lado, además, concentrado que no tuviste una buena dieta, no tuviste ejercicio, el sedentarismo que tenemos hoy en día los jóvenes, por ejemplo. El mismo tema de la utilización de redes o de los aparatos electrónicos, va a generar que todos esos factores, la multiplicidad o la suma de todos y cada uno de ellos, conlleve que después tengas un nivel de fortaleza neuronal distinto a otro. Entonces, es por decirlo de alguna manera, cuando se decía, no sé si allá lo dicen, pero acá nosotros decíamos mucho, o nos decían, y después uno lo replica con los hijos, dime con qué te juntas y de quién eres. Ya. Entonces dime, yo podría preguntar ahora, dime qué tipo de neuronas tienes y te diré cómo vas a tu hacer. vida. Wow. Wow, wow, wow. Yo podría decir, puedo tener un adolescente, no sé, de 13, 15 años, proceso de prepubertad o pubertad. Supongamos los dos van a fumar, llamemos cannabis. Decía, va a tener un nivel de efecto. No, va a depender qué tipo de neurona, qué tipo de apego tuvo esa persona para ver cuál es el nivel de impacto de daño, porque daño va a tener, daño sí o sí va a tener.
Para las Ok. personas que hacen un endiosamiento, por ejemplo, de lo que es la cannabis, ojo con aquello porque ese es un tema que no hay validez en base a los beneficios que pueda tener el proceso de fumar en relación a la infancia y la adolescencia. No hay. ¿Ya? Los otros son infusiones, son aceites, son otros procedimientos medicinales que sirven como paliativos a. ¿Mm? Ok, pero no Entonces, yo como puedo tener a usarlo de dos. normal. No, no, si en la adolescencia no hay efecto que tenga positivo. Ok, No, ok. no hay propiamente tal evidencia. Solamente que, claro, como es popular y está más estadísticamente ligado a la moda, o sea, al fenómeno que más se repite y que más se visualiza y se verbaliza entre los jóvenes, se tiende a pensar que tiene factores beneficiosos. Pero si tú le preguntas, dame la argumentación de aquello, ahí ya carece de argumentación. Yo puedo tener a dos jóvenes, los dos pueden fumar lo mismo, pueden tener el mismo nivel de práctica, pero el nivel de daño puede ser distinto y eso va a depender mucho de qué tipo de reserva tenía. Ok, ok. O sea, Y esto, porque mira, cuál justo, fue el tipo de neurona que tenían desde la infancia, desde su crianza, por ejemplo. ajá. Y esto tipo, químicamente, ¿cómo varía en el cerebro? ¿Cómo es este cóctel de químicos que tenemos? Si hablamos un poquito relacionado con la neuroplasticidad, tipo, ¿cómo funciona químicamente nuestro cerebro? Bueno, es importante tener presente que nuestro cerebro tiene, y siempre también me gusta mucho decir este concepto de nuestro encéfalo o nuestro comportamiento del ser humano siempre va a ser mejor explicado desde la biología que desde la psicología, siendo que yo vengo de una rama que es de la psicología de base. ¿Mm? ¿Y por qué hago ese énfasis? Para no que diga, oh, está defendiendo un área en la cual él finalmente trata de defender. No, yo debería, por ejemplo, defender la psicología. Pero el proceso de las personas no se puede explicar mejor desde la psicología, sino más bien desde la biología. Ujú. Y ahí es cuando entran todos los químicos que nosotros tenemos, los bioquímicos, como queramos llamarle, las sustancias que tenemos en nuestro cuerpo. Y tenemos distintos niveles de neurotransmisores y distintos niveles de hormonas. Hay algunos que son hormonas y otros que son neurotransmisores o que son ambos. ¿Mm? Y esa concentración en el cuerpo en general puede determinar qué estilo o qué forma de comportamiento puede tener una persona. Y ahí tenemos distintos neuroquímicos en particular que funcionan a nivel cerebral y en el cuerpo en general. O sea, que quiere decir que dependiendo, realmente nosotros somos el cóctel de neuroquímicos que existen dentro de nosotros y que todo esto de alguna manera también sería modificable en el presente, pero también está muy influido por el tipo de vida que hemos tenido hasta que hemos generado esta reserva cognitiva, en realidad. O sea, sí que hay Claro. cosas después de los 25 que podemos hacer, pero el tiempo hasta los 25 va a influir mucho para lo que vamos a hacer después. Claro, es que como lo mismo que tú comentabas delante, parte del proceso de sobrevivencia del ser humano es llegar a un punto en donde este cerebro, este cuerpo esté en condiciones de sobrevivir, ¿cierto? Entonces aprende y genera redes que se consolidan, se solidifican, por decirlo de alguna manera, es como dejar las neuronas en el congelador y se van congelando y eso para que tú lo puedas, no sé, destruir es muy difícil. Se puede destruir, sí, pero es muy difícil. Por lo tanto, hay cosas que se van cosificando, se van cristalizando para hacerlo más experto en aquello. Pero eso es súper beneficioso, pero al mismo tiempo te puede dificultar el querer incorporar nuevas cosas en esa red, porque esa red ya está cerradita. Ok. Por lo tanto, aprender nuevas cosas es más complejo. ¿Se pueden aprender? Sí. Y es cuando estamos hablando, no sé, el clásico ejemplo, cuando una persona adulta mayor por primera vez a concentrarse a aprender tecnología, es más complejo, porque no estuvo en su proceso de infancia, ¿cierto? Ujú, ujú, Distinto es, porque tengo mi hija tiene 13 años, mi hija nació con tecnología. Mm, Incorporar nuevos elementos tecnológicos al resto de su vida probablemente no va a ser un tema, no va a ser complejo. ujú, Bueno, quizás en unos años más va a ser otro tema que ella, cuando en su infancia no tuvo acceso, va a ser más complejo poder ujú. aprender. ¿Por qué? Porque hubieron zonas que se tenían que cristalizar para hacerte experto en aquello, para poder sobrevivir a todas esas situaciones de avatares o de adaptabilidad del ser humano hacia aquello. Y ahí es cuando estos neuroquímicos nos ayudan de alguna manera a facilitar ciertos procesos. ¿Cierto? Ahí tenemos por la oxitocina, el GABA, la serotonina, la endorfina, la dopamina. O sea, nosotros tenemos muchísimos neuroquímicos y claramente hay unos que son más populares que otros, que las personas se tiende a ver mucha información en Internet y que algunas claramente es muy real y otras a veces se escapa de algunos elementos
que tengan una validez propiamente tal. Ujú. Sí, con esto me imagino que te refieres un poquito más, quizá de los más conocidos, dopamina, serotonina. Hubo un neuroquímico que me comentaste cuando hablamos por privado que era el GABA y que me gustaría que me explicaras un poquito más de él porque no sé. Claro, no es de los tan conocidos, Claro, claro, no es de los por tan eso me conocidos. interesa. A ver, el GABA, de hecho el GABA está muy relacionado con lo que es la meditación y la práctica de elementos como por ejemplo el Ujú, yoga. El GABA es específicamente, bueno, es un aminoácido, ¿cierto? Que está relacionado como propiamente tal a lo que es la calma y el sentirse bien por parte de la persona. O sea, es un inhibidor del cuerpo. Por lo tanto, directamente trabaja con los niveles de ansiedad. O sea, es como el enemigo del cortisol en niveles altos. Porque el cortisol, como sabemos que es una hormona del estrés, que es una hormona. Por lo tanto, quiere decir que corre por el torrente sanguíneo. Si es un neurotransmisor, va a comunicarse a través de sinapsis químicas. Por lo ujú, tanto, probablemente podría ser más lento. El GABA ayuda al proceso de calma y de tranquilidad de las personas. Cuando tú haces ejercicio de meditación, no haces, insisto, ejercicios que están o acciones que están relacionadas con cuerpo, conciencia, ya que yo estoy consciente de lo que está haciendo mi cuerpo, como por ejemplo alguien escribió delante, que alcancé a leer, el escuchar tu respiración, pongamos ujú, ejemplo, escuchar tu respiración, tú ya estás generando una acción de conciencia de tu cuerpo. Y a raíz de aquello se va a promover el GABA. O sea, te tranquiliza, te inhibe. Y ahí estaríamos hablando del sistema nervioso parasimpático. Te tranquiliza. ujú, ¿Ya? Y que es distinto a la serotonina. Algunos pueden decir, pero la serotonina parece que hace algo similar. No, la serotonina está ligada al estado de ánimo. El concepto de estado de ánimo es un concepto neutro. ok, Ah, yo tengo buen estado de ánimo. No, no, no. Usted tiene estado de ánimo. O lo tiene exacerbado o lo tiene inhibido. ok. ¿Cierto? La serotonina lo que hace, la palabra no está ligada, pero yo siempre la ligo. Serotonina, yo siempre lo relaciono con serenidad. Ok. ¿Mm? La serenidad, ¿qué es? Estar piola, estar relajado, estar tranquilo. Pero estar tranquilo desde un punto de vista en donde yo no estoy ni con euforia, ni alegre, pero tampoco estoy triste. Estás. Es ese momento en tu vida en donde tú puedes estar sentado en un lugar ubicado, mirando algo, y dices, oye, que me siento piola, siento tranquilo. ¿Mm? Estás en un estado de ánimo en equilibrio. Y eso es lo que hace la serotonina, mantenerte en equilibrio. No decir, yo quiero tener más serotonina. No, va a caer en estado maníaco. Mm, Voy a tener menos serotonina. Sí, va a generar estados depresivos. Por lo tanto, la serotonina lo que hace es una homeostasis, o sea, mantener en equilibrio el cuerpo. Si tú estás en equilibrio, el GABA, ¿qué es lo que hace? Cuando estás muy exacerbado, porque estás con muchas preocupaciones y el cortisol se elevó, el GABA lo que hace es decir, oye, pongamos un freno. ok. Y es cuando dice, respire, ejercicio de respiración. Haga ejercicio de respiración con el diafragma, perfecto. Empiece a practicarlo. Y si una persona está teniendo una entrada a un ataque de pánico, un ataque de angustia, o una crisis de pánico, una crisis de angustia, dependiendo de cómo quiera decirle, que son diferentes, eso sí, va a promover a la persona que el sistema parasimpático se inhibe y dice, ya, me relajé. ¿Qué quiere decir? El neuroquímico que está relacionado con ella, junto con otros, pero el principal va a ser el GABA. Wow, ¿Mm? wow, qué bonito. Y qué importante entonces, por lo que nos comentas, la capacidad de, bueno, que se llama propiocepción, ¿no? Como la capacidad que dices de ser consciente de uno mismo. Imagino en postura, pero imagino también tipo a nivel emocional, a nivel también de intercepción, ¿no? De cómo nos encontramos no solo nuestro cuerpo, sino cómo estamos por dentro. Sí, ahí, bueno, ahí tocamos otro tema que es muy bonito y que generalmente nosotros estamos acostumbrados a hablar de cinco sentidos, ¿cierto? Lo que es lo auditivo, lo olfativo, lo gustativo, el auditivo y lo visual. Que a lo mejor repetir, pero todos tenemos los cinco sentidos. ¿Ah? Pero además tenemos otros sentidos, hay varios, uno puede encontrar hay varios, por ejemplo, que tú mencionas la propiocepción o la interocepción. Por ejemplo, y que insisto, hay más, no quiero decir que esos son esos, pero por ejemplo, la propiocepción está tan relacionado con lo que es la meditación y también el yoga, específicamente porque es tener conciencia de la sensación del movimiento y del cuerpo. Ujú,
Por ejemplo, una posición. El yoga tiene muchas posiciones, insisto, soy muy ignorante en lo que es la expertise, propiamente tal. Por ejemplo, toda mi vida mi hija ha practicado yoga y le encanta. Y me gusta mucho que haga eso. Ya tengo un conocimiento sobre aquello, pero no lo practico. Por lo tanto, pastelero sus pasteles, como eso. Pero sé que es muy beneficioso porque hay un proceso de integración del cuerpo hacia el movimiento. Y ahí nosotros estamos hablando de un sentido que está particularmente de la propiocepción, de reconocer que cuando yo estoy en un movimiento en particular o mi cuerpo está en una postura en particular, tengo conciencia de eso. Y es lo que hablábamos el otro día. Eso está muy relacionado a lo que es la conciencia de la persona con su cuerpo o con la emoción, que es lo que hablábamos sobre el primer nivel de lo que se dice en la inteligencia emocional. ¿Mm? Inmediatamente yo no soy muy a favor del concepto de inteligencia emocional, porque no tiene propiamente tal validez científica detrás. Pero sí se puede complementar súper bien a hablar de conciencia del cuerpo, y eso es conciencia emocional. ¿Qué quiere decir? Si yo siento parte de mi cuerpo, tengo una conexión con aquello. Si yo sé cómo funciona mi cuerpo, por decir, hoy cada vez que tengo un problema es igual a miedo, rabia, no, miedo a miedo. Cuando yo tengo una preocupación es miedo. ¿Qué me pasa? Me duele la guata. Como decimos en Chile, me duele la guata, me duele el estómago. Ah, tienes colon irritable. Ya, tienes colon irritable. Perfecto. La concentración del miedo para ti es la guata. Perfecto. ¿Ya? Eso es conciencia. Sabes dónde dar una ubicación a la emoción. Puede que no tenga nada que ver esa emoción con esa parte, pero tú le estás dando la categorización. Eso es, porque a veces me escriben y me preguntan, ¿la emoción de la rabia se concentra en un órgano específico, por ejemplo, los riñones? Por favor, tráiganme algo que diga aquello, porque si no seríamos todos seríamos iguales. Claro. Tendríamos la conciencia de que las emociones se concentran específicamente en una parte de nuestros órganos, entonces tendríamos la cura. Claro. Ya tendríamos la cura para todo eso, no tendríamos por qué estar hablando ninguno de esos aspectos. O sea, nosotros damos categorías a las emociones. Y como por ejemplo, si yo tengo la emoción del miedo y lo concentro en mi estómago, eso quiere decir que si yo logro concentrar y darme cuenta que me está generando una dolencia, un malestar en mi estómago, es decir, oye, parece que estoy preocupado, parece que tengo miedo. Y ahí estás teniendo conciencia. Si tú puedes tener conciencia, puedes llegar al segundo nivel de lo que dice la inteligencia emocional, que es la regulación emocional. ¿Cómo yo puedo regular algo si no tengo idea de dónde está pasando, qué es lo que está pasando? Y ahí estamos hablando de dos niveles. Y eso es más que inteligencia emocional. Estamos hablando de la sensación del movimiento y de nuestra postura, o sea, el sentido de la propiocepción, el escucharte. Escuchar, pero tu cuerpo. Wow. Y de la interocepción es la conciencia interna. Es como nosotros, nuestro estado interno, como por ejemplo el ritmo, el tema del el movimiento cardíaco, las sensaciones tanto de hambre, de sed, nosotros vamos teniendo una conciencia de eso y salimos un poco de lo que es el piloto automático. Qué bonito. O sea que al final, de alguna manera, el ser consciente de uno mismo y el no vivir en piloto automático nos permite que nuestro encéfalo tenga una salud mucho mayor, por tanto nuestro sistema parasimpático va a estar mucho más regulado, por lo tanto nos vamos a sentir mucho mejor con nosotros mismos, básico, ¿no? Exactamente, porque es el sistema nervioso simpático el que te activa, el parasimpático el que te inhibe. Yo siempre digo, el sistema nervioso simpático te activa, pero te activa para sobrevivir, te pone a la defensiva. No es que estés bien, no es que, voy a estar más despierto. No, está en un estado de alerta, de huida, de alarma. ¿Mm? Y viene el otro que es parasimpático y te dice, oye, relájate. Porque llega un momento que cuando tú estás en tensión, el cuerpo tiene que caer. A veces a algunas personas les dura más tiempo, otras menos tiempo, pero va a caer, ¿no? Es cuando el sistema nervioso dice, oye, relájate porque si no, te viene un paro cardíaco, si no vamos a empezar a generar somatizaciones. Claro. Claro, es que se me ocurre que quizá, claro, el estado normal del cuerpo humano, del ser humano, debería ser el sistema parasimpático activado. Simplemente el sistema simpático nos valdría cuando estábamos en algún momento de alerta y nos vale para sobrevivir. Pero supongo que ahora nos hemos acostumbrado a vivir con el sistema simpático activado y estamos buscando maneras de activar el parasimpático, ¿no? Cuando la naturaleza del ser humano es la otra, ¿no? Qué guay. Claro, porque, por ejemplo, pequeñas dosis de cortisol son súper beneficiosas en el ser humano. De hecho, nosotros gracias al cortisol, yo en este momento, entre comillas, podría decir, puedo estarte diciendo algo
por eso digo, entre comillas, para las personas no lo van a escuchar así, pero te puedo decir algo coherente. Porque si yo estoy en un sistema parasimpático y solo estoy muy relajado, tampoco puedo hacer procesos de conciencia clara de mi mente. O sea, mi nivel de capacidad cognitiva se va a ver disminuida en la posibilidad de darte una respuesta acorde. Pero si está bajo niveles óptimos de cortisol, el nivel de reflejo, el nivel de rapidez mental es mucho mejor. Entonces, cada vez que yo despierto en las mañanas, mi cuerpo despierta gracias al cortisol. No es malo el cortisol. El tema es cómo lo regulas. Ujú. Y si tienes buenos niveles de cortisol, el cortisol promueve que se libere dopamina, que es lo típico que hablan de la motivación. Ese cóctel se llama colinérgico. Un colinérgico es como una inyección de energía, pero esta es una energía mental. Por lo tanto, yo en la mañana puedo hacer un ejercicio mental mucho más certero que en otras circunstancias. Wow. Wow. ¿Mm? O sea que sería mucho más importante llevar todas estas prácticas de conexión con uno mismo, bien sea con meditación, con yoga, con respiración consciente, algo, lo que sea, caminar el bosque, algo que sea que a ti te conecte contigo, con tu estado externo e interno en el momento presente. Y si lo hacemos en la mañana, esto va a ser mucho más beneficioso que si lo hacemos en la tarde, por ejemplo. Sí, el ciclo circadiano nosotros lo tenemos, va dependiendo de cada persona, pero como entre suma y resta, en el mayor porcentaje de las personas debería ser en las mañanas, después de almuerzo y después ya tarde, noche, es un momento de relajo. De hecho, no es para hacer actividades cognitivas, no debiésemos. Pero Ok. digo, no debiésemos, porque aquí estoy predicando, pero no lo practico, porque soy Sí. muy nocturno para Mm, pensar. Pero eso va a mm, depender de cómo yo le di funcionalidad. Pero tenemos que tener un proceso de descanso, y ese proceso de descanso que dura un momento de tiempo, que no es dormir necesariamente, sino que es dormir, despertar, meditar, relajarte. Insisto, a lo mejor no tienes que meditar, pero siéntate en el patio de tu casa, ubícate en algún lugar que te contemplar. sientas tranquilo y esta es la palabra, contempla, contempla. ¿Ya? Pero no pensé en otras cosas. Quédate ahí, en ese estado presente. No pensé, hoy ¿qué tengo que hacer? No, deja el futuro para después, porque el futuro todavía no está. Así que déjalo ahí. Y no te pongas a pensar qué es lo que estamos rumiando desde el pasado. Estate ahí. Mira qué bonita el pasto como está. Mira la plantita. Yo digo, plantito, tengo unas plantitas ahí. Ya, oh, mira cómo está, no sé, tal cosa. Ya, ese estado, al ratito, a los minutos te das cuenta que te vas a empezar a conectar con tu cuerpo y vas a sentir harta una dolencia, algo que te incomoda. Mm. Y por lo tanto, haces consciente de eso. Y salimos de este piloto automático. Y todos caemos muchas veces en ese piloto. Wow, sí, Súper complejo. constantemente. Wow, Jaime. Qué increíble todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta así, pero ya nos vamos quedando sin tiempo. Y me quedaron preguntas a mí misma. Em, pero bueno, creo que ha sido bastante interesante ver cómo has traído todo, todos los conceptos. Creo que me ha quedado súper claro y seguro que la gente también. Igualmente, no sé si hay algo que se te quede por ahí que nos quieras compartir así de último, porque si no ya es abrir otro melón y meternos en otra cosa. Sí, Y hasta aquí los conceptos que queríamos hablar creo que están bastante claros, ¿no? Que, bueno, al final y al cabo un poco el resumen sería esto, ¿no? Que nuestro cerebro es importante cuando estamos en nuestro desarrollo tener esta reserva cognitiva, ¿no? De crearla, tener unos buenos hábitos que nos permitan que nuestro cerebro se desarrolle de una manera que sea capaz de almacenar esos nuevos aprendizajes, ¿no? Que vamos a tener a lo largo de la vida, ¿no? Sería un poco lo que decías. y toda la vida vamos a tener aprendizaje. Y Toda la toda vida. la vida vamos a tener aprendizaje. Así que lo importante es seguir conectando con nosotros mismos, cada uno de la manera en que lo desee, para que podamos tener ese sistema parasimpático lo más regulado posible, ¿no? Por lo menos dentro de las posibilidades. Gracias. Pues Jaime, muchísimas gracias por estar aquí. El próximo sábado tendremos nueva clase por aquí en directo. Y no sé cómo agradecértelo, de verdad, ha sido súper interesante, he aprendido un montón, estoy segurísima que todo el mundo también ha aprendido contigo. Y nada, que te sigan y que te den siempre mucho like a todo lo que tú haces, porque cada vez que entro, aprendo, lleva un montón de trabajo detrás todo lo que estás haciendo. Y nada, gracias por compartirlo. El live que están preguntando si quedará guardado, lo subiré en YouTube, así que nada, podéis entrar al canal y ahí lo vais a tener para siempre. Claro, Y ahí vamos Jaime nos ha informando. ahí transformado.
Jaime nos ha preparado unas herramientas que ahora va a compartir conmigo. Así que bueno, un poquito ponemos información para que podáis tener todos estos conceptos que hemos ido hablando en la entrevista, en el podcast, que los tengáis un poquito más plasmados en unos esquemas que él ha preparado, que se le da súper bien hacerlo. Así que nada, estaros atentos un poquito a lo que vamos poniendo y así os los podemos enviar. Así que nada, quien quiera volver a verlo, que vaya al canal de YouTube, que estará listo en un par de horitas. Y Jaime, que muchísimas gracias de nuevo, de verdad. Ha sido un placer enorme, enorme, enorme. Igualmente. Que tengas buena tarde gracias. y que tengas muchos momentos de contemplación. Igualmente. Hasta Que estés luego. muy bien. Nos vemos.